tardes a todos. Agradezco su puntualidad y su asistencia a esta segunda capacitación de uno de los ejes temáticos que tenemos en la Feria de la Ciencia, que es Ciudades Inteligentes. Hoy contamos con la compañía y la orientación del docente Andrés Bedoya. Él es ingeniero electricista, tiene mucho recorrido, mucha experiencia, entonces él es el encargado hoy de nutrirnos en conocimientos referentes a este tema. Él preparó con mucho esfuerzo todo el material que les va a compartir hoy. Yo espero que ustedes estén todos súper atentos. Esta capacitación de igual manera va a quedar grabada. Yo ya la empecé a grabar. La idea es que al final hagamos pues preguntas y nada, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esa invitación y le doy entonces la palabra para que pueda iniciar. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, señor. Perfecto. Bueno, quería comentarles, yo aquí, Daniela, y para la audiencia, estoy con algunos de mis estudiantes que estamos reunidos aquí en el taller de electricidad. Entonces, pues voy a compartir aquí, por eso encendí la cámara para que vean que aquí hay algunos. Y me parece que vale la pena que se vea que algunos de ellos están acá con nosotros. Perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con la charla. Listo. ¿Allí todo se puede ver? Sí, profe, ahí estamos viendo. Listo, entonces empecemos. Voy a poner pantalla completa. Espérenme un minutico que por acá se me enredó un poco esto. Listo. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Bedoya, soy ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en ingeniería eléctrica de la misma universidad y actualmente me desempeño en la institución educativa Indalecio Penilla como docente del taller de electricidad. ¿Sí? Adicionalmente también me desempeño en la Universidad del Valle como docente del programa de tecnología en electrónica y de ingeniería electrónica. Actualmente, pues voy a compartir algo, es un recorrido de algunas de las cosas que he investigado un poco y conozco un poquito sobre lo que son las ciudades inteligentes o Smart Cities en inglés. Eh, Esta temática o la presentación básicamente la llamé las ciudades inteligentes transformando el futuro de la sociedad. Como dice allí, ¿qué es lo que sucede? Las Smart Cities es un concepto nuevo o ciudad inteligente, también se conoce como Smart City y cada vez está ganando mayor relevancia o mayor importancia frente a todo lo que se está trabajando. ¿Debido a qué? A que está transformando lo que es nuestro futuro y nos está ayudando a mejorar nuevas prácticas. Básicamente son las ciudades del futuro, por hablarlo de alguna manera. Entonces vamos a entrar un poquitico más en materia. Continuemos aquí en la siguiente diapositiva. Espérenme que no. Bueno, entonces vamos a ver qué es una ciudad inteligente. Empecemos por la definición. Eh, las diapositivas tienen algo de texto con el objetivo de que les quede a ustedes estudiantes algo de información para que ustedes puedan, cuando realicen su trabajo o su proyecto de Feria de la Ciencia, puedan entender o recordar básicamente qué es lo que son las ciudades inteligentes. Entonces también son conocidas como Smart Cities y son espacios urbanos que aprovechan la tecnología y la innovación. Actualmente tenemos cantidad de dispositivos que vemos que se llaman smart. Por ejemplo, nomás todos tenemos en nuestros bolsillos lo que es un teléfono inteligente o un smartphone, como se llama, ¿cierto? Como lo estamos diciendo normalmente. Pero no es solo lo único que hay inteligente, por decirlo de alguna manera. Hay muchos dispositivos. Por ejemplo, la idea es que todos estos dispositivos mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes.
Hay diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, en una ciudad inteligente tenemos muchas situaciones. Por ejemplo, acá en la imagen, si ustedes observan, tenemos manufactura o fábricas inteligentes. Tenemos el control de las luces de tráfico de manera inteligente. Smart Grid, que se escucha como Smart Grid, ¿qué es? Es la transmisión de energía eléctrica de manera inteligente, o inteligente no, asistida por diferentes elementos que pueden tomar o pueden ayudarnos a nosotros los seres humanos a tomar decisiones. Por ejemplo, hay agricultura inteligente, hay también transportes inteligentes que existen en diferentes posibilidades. Algunos han visto lo que es, por ejemplo, los carros que llaman los Tesla, que algunos operan solos, es decir, operan automáticamente. También el parqueo de los carros. De pronto nosotros en nuestro país no lo vemos tan grande, pero cuando vamos a otras ciudades o observamos que vemos en televisión, vemos una cantidad de dispositivos nuevos que son utilizados. Hay otra cosa, el manejo de residuos se hace de manera inteligente. ¿De qué manera se habla que es inteligente? Porque se están empezando a unas políticas de reciclaje que hay dispositivos, diferentes sensores que ayudan a clasificar la basura, por ejemplo. Los servicios, hay edificios que se llaman Smart Buildings, que cumplen con diferentes dispositivos que ayudan a este proceso. Para esto, ¿qué se necesitan? Algunos dispositivos y sensores que permiten automatizar diferentes tareas, como son básicos, una cantidad de procesos que lo mejor es hacerlos de manera automatizada. Bueno, continuando así, tenemos también lo que es una infraestructura conectada. ¿Cómo así que una infraestructura conectada, muchachos? La infraestructura conectada se caracteriza, ¿por qué? Porque estas partes que hacen parte de una ciudad, por ejemplo, servicios de salud, nuestros hogares, la seguridad de los hogares, el transporte de energía, se hace a través de plataformas digitales. Existen algunos sistemas que se llaman, antiguamente eran muy, ¿cómo se dice? Como muy escasos y muy difíciles en los sistemas eléctricos y se llaman SCADA. Estos sistemas son de control en tiempo real. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente desde una subestación, una persona puede operar, puede prender o apagar un tema de un circuito que llega a nuestras casas, puede energizarla o desconectarla. No necesariamente necesita el personal de una empresa que esté yendo, lo cual es una ventaja. Por ejemplo, hay equipos que se llaman de recierre automático, que nos pasa que cuando se va la energía eléctrica en nuestras casas, hay veces ustedes han visto que se apagan, vuelve y enciende y vuelve y viene, hasta que hay momentos en que sí viene del todo, otras veces es imposible. Esto existe porque se hace una operación que se llama un recierre automatizado, que lo que hacen es desde un botón se cierra la falla y verifican si está operando. Y si opera el sistema normalmente y se despejó la falla, sigue el suministro de energía. Pero hay veces que no es posible, entonces hacen unos intentos y si ven que no es posible, ya despachan el personal o la cuadrilla que va al lugar a verificar la transmisión de energía porque hay una falla, ¿sí? Entonces parte de esto es este tipo de sistemas. Hay otra parte que es la eficiencia y la sostenibilidad, ya que se buscan optimizar el uso de recursos para que el impacto ambiental no sea tan fuerte. ¿Cómo así? El tema de regular el consumo de energía, el consumo del agua, lo mismo lo que les decía, la gestión de basuras. El tema de basuras en nuestras ciudades es enorme. Miren que actualmente nosotros vemos, si usted solamente un día deja, pues normalmente en nuestras casas, acá en Cartago, estamos originando desde la ciudad, eh, la basura no normalmente pasa 3 veces a la semana. Hay un día que uno se le olvida o no la pudo sacar y ya es una cantidad de basura que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Entonces, muchas veces se trabaja en ese tipo de partes. El otro tema son los servicios públicos innovadores. ¿Cuál es la idea? Que normalmente se integren las tecnologías para el uso eficiente de la energía y del agua. Por ejemplo, en la parte energética, miren que hay casas en donde uno llega, que eso se llama la domótica, y usted puede encender desde su teléfono, puede encender las luces o puede desconectar la energía, lo cual es muy cómodo. Estamos acostados, estamos tranquilos, pero entonces podemos apagarlo. Estas son otras de las ventajas que tenemos. Y hay una muy interesante que se llama la movilidad sostenible. ¿Cómo así? ¿Qué es la movilidad sostenible?
Si ustedes observan, por ejemplo, nosotros en nuestras ciudades tenemos grandes problemas de tráfico. Es más, en Colombia existen en diferentes grandes ciudades lo que se llama el pico y placa. Cuando uno va a ciudades europeas o ciudades de otros, en Estados Unidos, esto no existe. ¿Por qué? Porque hay un control diferente del manejo de los vehículos. No es tan necesario como acá. Lastimosamente nosotros no tenemos un sistema masivo que nos permite transportarnos. Si tuviéramos probablemente unos buses que operaran adecuadamente, es decir, en fechas, en horas establecidas, no fuera tan necesario el uso de diferentes vehículos automotores, como decir carros o motocicletas, especialmente en nuestras casas. Es más, si hablamos, por ejemplo, como una ciudad como es la ciudad de Bogotá, vemos que es un caos terrible porque no existe un sistema masivo de transporte que se llama el Transmilenio, pero no da abasto. Y muchas veces es ¿por qué? Porque fueron construidos posterior al crecimiento de la ciudad. Entonces, parte de eso, la idea es que la movilidad sostenible permita que la ciudad o los ciudadanos que pertenecen a una ciudad se puedan desplazar con el menor uso de energía que se requiere, ¿sí? Por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos, compartir vehículos públicos, pero entonces hay que poderlos compartir adecuadamente. Bueno, continuemos. Por aquí hay algo que es bien interesante, el impacto de las ciudades inteligentes en nuestra sociedad. ¿Qué ha sucedido? Uno empieza a pensar, bueno, es que esto, ¿cuándo es? ¿En qué época fue? ¿O qué está pasando? Actualmente hay una tendencia, y aquí en esta diapositiva presento algunas, dice que son el top 10 de algunas ciudades en innovación. Esto es en 2023. Entonces hay compañías. ¿Y por qué les menciono que existen compañías? Porque son empresas que se han creado con el único objetivo de volver una ciudad inteligente. Por ejemplo, hay una empresa como esta que dice Urban SDK, que lo que trata su portafolio básicamente es asistir y ayudar a las empresas, a las ciudades, a tener una movilidad adecuada, ¿sí? Hay empresas de este tipo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Ayudan a tomar decisiones adecuadas. Aquí me voy a salir un momentico de la presentación y voy a mostrarles que no es falso, pues que no es lo que estoy diciendo, no existe. Por ejemplo, esta empresa, Urban SDK, es una compañía que se encarga, mira, aquí dice, identificar el tráfico y la seguridad en menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ellos se encargan de verificar en su celular o desarrollar aplicaciones para verificar cómo puedo llegar de un punto A a un punto B de la manera más adecuada. Es más, todos lo vemos con la aplicación de Google Maps, lo tenemos, pero estos seguramente tienen este tipo de servicios que se los prestan a diferentes gobiernos. Mire, por ejemplo, acá hablan de soluciones de tráfico para las ciudades inteligentes. Entonces, apoyan en eso, en el manejo de tráfico, por ejemplo, el manejo de semaforización, porque no es lo mismo encontrar un semáforo detenido que todos encendidos para que la movilidad que fluya adecuadamente. ¿Me hago entender, muchachos? Más o menos, les menciono que son algunas de las compañías que existen porque la idea es que estas compañías prestan este servicio. ¿Y a qué voy con esto? Como ustedes van a presentar proyectos innovadores, la idea es que estos proyectos innovadores no se queden ahí, que busquen en realidad dar soluciones a los problemas que ustedes mismos ven que tenemos en nuestras ciudades. ¿Sí? Como dice aquí, la idea de estas compañías es fomentar la innovación creando entornos propicios para el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones. Es muy importante el tema de estar conectados y utilizar esta información. Continuemos por acá. Espérenme que no se ve ya pantalla completa. Y algo acá interesante es el papel de la ciencia y la tecnología en las ciudades inteligentes. Hay muchas cosas que están avanzando actualmente, hay temáticas que algunos conocen o que se escuchan por lo menos. Entonces, por ahí alguien ha escuchado de lo que es la inteligencia artificial, otros se han escuchado de lo que es el Internet de las cosas, otros la analítica de datos. Entonces, son teorías y son herramientas que son fundamentales para el desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas que tenemos en nuestras ciudades. ¿Sí? Y esto permite que procesar, recopilar, analizar grandes cantidades de información en tiempo real. Y esto hace a que
una persona pueda tomar decisiones más fácil, o muchas veces ni siquiera una persona, un computador puede tomar decisiones adecuadas para que, por ejemplo, la movilidad de una vía funcione adecuadamente. Les pongo el siguiente ejemplo. No es lo mismo cruzar una calle donde tengo 10 semáforos en rojo, el primero está en rojo, el siguiente está en verde, entonces yo cada cuadra debo detenerme. Si lográramos que todos están sincronizados, es la palabra, tuviéramos que todos estén en rojo en el mismo tiempo, entonces en las otras calles van a pasar la gran cantidad de personas. Pero si yo tengo, por ejemplo, en esas 5 cuadras y todos mis semáforos están en verde, entonces el tráfico va a ser más fluido, cosa que es difícil de sostener, pero hay empresas que se dedican solamente a este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué más les cuento así? Es el uso también de sensores, lo que les mencionábamos, luces, eh, por ejemplo, los sensores de luz que actualmente, por ejemplo, aprovecho la luz del sol la luz del sol de la manera más adecuada. ¿Cómo es? Cuando enciendo las lámparas del alumbrado público en la noche, ¿cierto? Cuando hay ausencia de luz. Entonces hay sistemas, por ejemplo, fotoceldas, que permiten que la luz no esté siempre encendida, sino que se encienda automáticamente y que no haya una persona que tenga que ir cada vez a encender o apagar. Normalmente en las ciudades ya lo tenemos. Ustedes ven, las luminarias de alumbrado público se encienden. Uno dice, ay, están programadas para que se enciendan a las 6 de la tarde. No, muchas veces si se pone muy oscuro a las 5:30, pues ya se encienden debido a que hay unos dispositivos que ayudan, ¿cierto? Entonces estos sensores ayudan muchísimo para eso. Algo interesante es que toda esta solución tecnológica va enfocada a algo que son lo que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, donde hay, si mal no recuerdo, son como 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en realidad estamos preocupados por nuestro planeta, ya que los recursos son limitados. ¿Y qué necesitamos? Que ustedes como estudiantes sean unos agentes de cambio, muchachos. Por eso es que es tan importante que ustedes participen en este tipo de concursos y vean la necesidad, porque nuestro planeta en realidad los recursos son limitados, se nos están acabando. No es lo mismo, ustedes logran observar, hay países donde la capa de ozono está muy contaminada. Es más, por ejemplo, no vamos muy lejos, hay días que en Bogotá está nublado y hay veces no se piensa que está nublado es por el clima. No, creo que hay unas noticias, perdón, me equivoqué de ciudad, no era Bogotá, era Medellín, que ustedes si ven las noticias logran ver que monitorean lo que es la calidad del aire y logran ver que la calidad del aire no es la adecuada. ¿Y esto a qué se debe, muchachos? A la contaminación tan grande que nosotros proporcionamos, no solo en el uso de fábricas, sino también en el tráfico. Entonces, por eso es que se prioriza el uso o se premia básicamente al uso de tecnologías mejores para la movilización. Por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos que no realizan la emisión de particulados o de gases carbónicos que contaminan nuestra capa de ozono. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes crean o crean en ustedes y proporcionen soluciones que contribuyan a un futuro sostenible, porque nuestro planeta se nos está acabando y mejoremos nuestra calidad de vida. Continuando, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos asociados cuando se habla de lo que es Smart Energy. ¿Cuál es la idea? Las ciudades inteligentes distribuyen la energía de manera inteligente, es decir, no todos van a recibir la energía, no todo tiene el 100% del consumo de energía, sino que hay que hacer un control. Les mencionaba el ejemplo del control remoto de paso de energía. Por ejemplo, aquí se habla de que el alumbrado debe funcionar en unas horas o en otras. El control remoto de esta iluminación. Es optimizar los recursos, básicamente. Ciudades más eficientes y sostenibles ayudan a reducir lo que es la huella de carbono, disminuyendo el consumo energético y aprovechando los recursos disponibles. ¿Cuál es la idea? Que las ciudades no impacten tan fuerte a nuestro medio ambiente. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, acá ejemplos concretos mencionan a ciudades como Barcelona, Milán, Singapur, que han implementado soluciones de energía inteligente. Por ejemplo, el uso de redes eléctricas, sistemas de gestión de iluminación LED, energía solar. Si ustedes observan, actualmente se está viendo muy utilizados los paneles solares.
es real, se pueden utilizar y esto ayuda a conservar, a mejorar el consumo de energía y van transformando lo que es el modelo energético, porque normalmente estamos acostumbrados a que la energía se produce en otras ciudades, en otros lugares bastante lejos. Entonces aquí yo tengo un videito que dura más o menos 3 minuticos, vamos a verlo. No es directamente de nuestra ciudad, sino es desde el video está en México. Lo voy a poner, espero que se pueda escuchar bien. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? No, Espérame, señor. espérame, miremos, lo configuramos, que yo creo que sí podemos hacer que se escuche. Gracias por avisarme, Ana. Dale. Vamos a ver Yo creo que acá. cuando uno va a compartir pantalla hay una opción que dice como compartir con audio, dice incluir Sí, sonido. Entonces es que dejes de compartir, y lo compartamos cuando como vuelvas tal a es el video. compartir le des incluir sonido, ajá. Claro que sí. Ya lo voy a dar por aquí. A ver, a ver. Y, y pantalla. No, esto no sería esto. Espérame que me faltó volverle a dar lo que era. Me dice si se escucha, por favor. Sí, perfecto, ahora sí. Listo. Hoy te voy a hablar de 5 ciudades inteligentes, Smart Cities, que se están construyendo en el planeta Tierra y México está en la lista. La primera ciudad es la de Bill Gates, que invirtió $80 millones para realizar un verdadero bastión de tecnología. Esta ciudad futurista constará con 26.200 acres de terreno y se encuentra a las afueras de Buckeye, Arizona. Esta ciudad inteligente tendrá un diseño futurista, contará con fábricas, centros de distribución y centros logísticos automatizados e inteligentes que parecerán tener vida propia. Su transporte público será eléctrico y autónomo, y este te transportará por toda la ciudad y mucho más. Una ciudad inteligente en México la encontramos en el pueblo mágico de Tequila, que actualmente posee alianzas con Google e IBM. Esta ciudad tendrá sensor ciudadano, lo que significa que los dispositivos inteligentes de cada habitante como celulares, computadoras o smartwatches serán sensores que enviarán información del clima, la luz, el ruido, la humedad y otros parámetros al centro de cómputo de la ciudad para que éste encienda o apague la luz de una zona urbana según se necesite, regule el ruido de los vecindarios y aproveche mejor el agua de lluvia. Contará con centros de investigación donde se pretende desarrollar aplicaciones para gobierno inteligente, innovación, tecnología y sustentabilidad ambiental. Todo se moverá mágicamente y estará interconectado por una red de alta velocidad. En Cancún, Quintana Roo, México, está arrancando ya otra iniciativa del arquitecto italiano Stefano Boeri. Se llama Smart Forest City. Esta ciudad será un gran bosque con tecnología digital, donde la mitad de la ciudad será zona plantada y la otra mitad será de construcciones y área urbana. Un gran ducto distribuirá el agua a la ciudad, que será traída del mar y desalinizada en la Gran Torre. Serán 130.000 hectáreas donde podrán vivir hasta 150.000 habitantes. Los coches eléctricos prácticamente pasarán por ti para llevarte a tu destino y contará con un sistema de energía eléctrica obtenida de paneles solares. Contará también con un centro de investigación, desarrollo e innovación de clase mundial. Otra ciudad inteligente en México será IQ Smart City, ubicada en la ciudad de Maderas, Querétaro. Construida por el gobierno de Querétaro en colaboración con el Clúster de Tecnología, empresa de la misma ciudad, será una Smart City de 400 hectáreas. Todos los dispositivos eléctricos estarán conectados a Internet, dando la apariencia de una ciudad con vida que se mueve por sí misma. Contará con las instituciones tecnológicas para ir innovando los servicios de la ciudad. La energía también se obtendrá por medios ecológicos y sustentables. Por último, te presento el caso de la ciudad de Songdo, en Corea del Sur, la cual fue concebida por las empresas Gale International y POSCO E&C. Esta es una mega ciudad de 400.000 hogares.
Imagina que la ciudad se concibió en una isla artificial. Cuenta con una gran planta eólica que alimenta de energía a 400,000 hogares. Todos los dispositivos eléctricos están interconectados por una gran red de información de datos. Los hogares saben cuánta energía están consumiendo y la basura se recicla automáticamente por grandes ductos. Definitivamente, las ciudades inteligentes, las Smart Cities, son lo de hoy. Espero que en México surjan muchas más en los próximos años. Bueno, dejaba esa parte del video, permíteme, voy a volver a compartir pantalla continuando con la presentación, porque muchas veces uno se queda corto con solo lo que hablo. Lo más interesante es ver toda la parte de cómo se ve actualmente muchas de las cosas. ¿Ya se ve la presentación, por favor? Sí, profe, ya. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, entonces les mencionaba, hay algunos ejemplos, ahí pudimos ver varios. Muchos están proyectados. ¿Y qué es lo interesante de que estén proyectados, muchachos? Que es una oportunidad para ustedes, que son las nuevas generaciones en donde vemos oportunidades laborales. Si ustedes se vuelven unas personas que están visualizando esto, en un futuro ustedes van a ser personas que sean muy importantes para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Lastimosamente nos dicen que nosotros estamos en un país tercermundista, subdesarrollado, dan ese tipo de calificaciones, pero nosotros contamos con muchos recursos, pero estos recursos también nos obligan a que seamos cuidadosos, que aprendamos a cuidarlos. ¿Cómo los cuidamos? Precisamente mejorando nuestro quehacer y aprendiendo de la existencia de los mismos. Continuemos aquí. En esta parte ya hablamos de lo que son los edificios inteligentes. En los videos nos mostraban, por ejemplo, en la ciudad que hay en Corea del Sur, muchos de los edificios que son inteligentes tienen diferentes aspectos. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es la eficiencia energética. ¿Cuál es la idea? Dependiendo de cómo se diseñen los mismos, la energía se puede utilizar o reutilizar en algunas partes. Antiguamente se manejaban o aún se manejan cuando se va la energía, el uso de plantas que se energizan automáticamente y mantienen la energía. Pero esas plantas de energía, si ustedes van a un centro comercial normalmente o digamos a algún edificio, cuando se va la energía se escucha una planta que empieza a funcionar y es un escándalo y adicionalmente hay un exhausto donde bota una cantidad de humo, ¿sí? De esa manera se produce energía. Pero, ¿qué está pasando? Se está contaminando el planeta. Actualmente se utilizan las energías renovables. Por ejemplo, se montan en estos edificios paneles solares. Y estos paneles solares, ¿qué van haciendo, muchachos? Estos paneles solares permiten ¿cómo se dice? Acumular la energía en unas baterías para posterior ir utilizándolo. Para posterior ir utilizando este tipo de elementos. Sí, utilizar la energía eléctrica que tenemos, y la energía renovable. ¿Cuál tenemos normalmente? Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos gran influencia de lo que es el sol. Entonces, por eso menciono mucho la energía solar. Energía solar aquí tenemos disponible toda la que quiera. Normalmente, siempre, por estos días, pues ha estado un poco lluvioso, pero por lo general, es más, no más la forma como se habla de Cartago, el sol más alegre de Colombia, ¿no? Es bastante el flujo de energía solar o la capacidad de energía solar o ¿cómo se dice? La radiación solar que se recibe en Cartago es bastante alta. Bueno, en los edificios inteligentes también tenemos automatización y el uso de tecnología. En los videos nos mencionaban, por ejemplo, en Corea, que todos están conectados a Internet. Claro, porque se necesita una red donde ¿cómo se diga? Que esa red que permite transmitir la información, hacer controles automatizados para monitorear y automatizar el uso del agua. Por ejemplo, ahí nos mostraban algo, y si ustedes ven, muchas de estas ciudades están proyectadas, aún no se han construido, pero se está trabajando en ello. El uso eficiente de las basuras, cómo llevarlas al lugar de disposición final sin tanto desgaste. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Afortunadamente nosotros en Colombia no sufrimos tanto con el tema de calefacción, pero en ciudades o en países donde el frío es tan enorme o es tan fuerte en esos inviernos tan duros y tan crudos, pues se necesita el uso de calefacción adecuada, ¿sí? Y eso es bastante
el consumo de bien sea electricidad o de diferentes tipos de combustibles para poder calentar. Pero nosotros sí tenemos otras cosas. Por ejemplo, como tenemos tanto calor, muchas veces necesitamos el uso constante de aires acondicionados, de ventiladores. Entonces, el uso de ventiladores, pues es un consumo que se incrementa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden realizar. Por ejemplo, el diseño adecuado. A alguno de ustedes que les guste de pronto la arquitectura o la ingeniería civil, se construyen edificios que no son tan cerrados o construcciones donde permite el flujo o el paso del aire, una ventilación natural para que no haya tanto calor. ¿Sí? Entonces, es también para motivarlos y que piensen en este tipo de soluciones, muchachos. Hay otra parte, lo que es el turismo y el mobiliario urbano inteligente. ¿Cómo así que el turismo inteligente? Entonces, ¿qué buscan, muchachos? ¿O qué se mejora? Por ejemplo, si ustedes observan, hay ciudades que van creciendo y hay muchas cosas que mostrar. Entonces, a través de experiencias digitales también se podría mejorar el tema turístico, ¿sí? Buscando que los visitantes estén cómodos en el lugar. Observen que si uno va a un lugar y ustedes conocen, por ejemplo, una casa y esa casa es automatizado el tema de las luces, uno se va a sentir más cómodo. ¿Por qué no desarrollar algún lugar donde usted llegue, un hotel, y tenga todo ese tipo de comodidades? Eso motiva al turismo, ¿sí? También. Otra parte es lo que es el mobiliario. ¿Qué es el mobiliario? Pues los muebles, las cosas, diferentes elementos que existan que puedan ser cómodos. Por ejemplo, desde aquí mencionan los bancos que hay en parques hasta las paradas del autobús. Por ejemplo, imagínense que hay una parada de autobús, pero usted no sabe cuándo va a llegar el bus. Si usted tiene una pantalla en la parada de bus donde muestra el recorrido o desde su mismo celular usted puede acceder y puede darse cuenta si el bus viene en camino o no, entonces usted puede decir, ve si voy a tomar el bus. Esto ayudaría muchísimo, ¿sí? Otra cosa que sí se ve actualmente es el tema de la seguridad. ¿Cómo así que la seguridad? Pues la seguridad inteligente o la Smart Security utiliza soluciones basadas en inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Por ejemplo, yo creo que ustedes han visto en televisión, creo que hay una propaganda que habla de una empresa de seguridad, creo que es en Perú, donde ellos dicen que disparan como un gas o un humo por si se entran a la casa, entonces evitan que el ladrón pueda ver las cosas si no hay nadie. Pero no yendo hasta allá, simplemente ustedes ya ven que por toda parte en nuestra ciudad ya se empiezan a implementar cámaras. Esas cámaras ayudan a un tema de seguridad, porque si hay un peligro, pueden alertar directamente a las autoridades, ¿sí? Y se hace una respuesta automática, porque por ejemplo, pasa algo, una persona se accidentó, falta que otra persona lo ayude y llame. Si no hay alguien cerca, pero hay una cámara que lo ve, por lo menos la autoridad se da cuenta y puede llegar rápidamente el servicio de emergencia. Esa es la idea con el tema de seguridad, no solo para la seguridad ante los recursos, sino también en las personas, pensándolo desde este punto de vista. Movilidad planificada e inteligente. Muchachos, ¿qué es la movilidad inteligente? Es ofrecer que se muevan de manera adecuada, mucho más rápido, porque hay un gran problema en muchas de las ciudades, que usted se demora mucho llegando de un lugar a otro. Insisto, nosotros en Cartago somos afortunados porque es muy pequeño, pero si fuera una ciudad muy grande, es difícil la movilidad. Si ustedes observan muchas veces en nuestros noticieros, nos hablan de Bogotá y entonces dicen que hay una movilidad restringida y entonces una persona puede tardar hasta 2 horas transportándose para llegar a su trabajo. Entonces, si se utiliza para esta movilidad soluciones que permitan que en las calles haya un mayor flujo vehicular mucho más eficiente, es decir, por ejemplo, el caso que les contaba, sin tantas paradas de semáforos o la menor cantidad de paradas adecuadas. O, por ejemplo, muchas veces, si ustedes ven, uno puede desplazarse en una ciudad mucho más fácil a través de las famosas ciclorrutas, pero si no hay suficiente seguridad, pues va a ser complicado. Entonces, todo este tipo de elementos ayudan a que esa movilidad sea más adecuada. Otra parte que se menciona es la planificación inteligente. Resulta que las ciudades van creciendo y muchas veces el crecimiento de las ciudades no se hace, pues, no se planea. Simplemente va creciendo y construyen un barrio allí porque allí es el espacio que está disponible. Pero si desde el gobierno, desde los entes gubernamentales, se empieza a planear en qué lugar es más adecuado construir, pues seguramente
la proyección de ciudad y el crecimiento de la misma se va a hacer de una manera adecuada. Entonces, ahorita que les mostraba con diferentes compañías que existen, que están pensando en el tema de la planeación y del manejo, entonces buscan hacer eso, ayudar a los gobiernos a que se planee mejor el crecimiento de la ciudad. Es decir, dónde construimos mejor, en qué punto se puede construir un hospital, porque no necesariamente ese punto es el adecuado donde está el lote. Digamos, hay lugares donde podría ser más eficiente para que toda la ciudad tenga disponible el acceso a ese hospital. ¿Sí? Hablando otra vez de lo que son las viviendas inteligentes, hay hogares, pues, o hay casas que disfrutarían de tecnologías que se llaman domótica, donde se optimiza el consumo energético. Por ejemplo, ustedes ven, qué chévere que uno llegue y prende o apaga el ventilador desde el celular. No es solamente el hecho de que sea interesante o sea muy interesante conectar el celular y poder prender o apagar. Es en realidad integrar dispositivos que nos den información, controlarlo a distancia, que es lo que ayuda muchísimo. Bueno, permíteme un momento. Aquí vienen algunas de las ventajas. Entre las ventajas se habla, en la imagen que tenemos algo que se habla de lo que es la sostenibilidad, la eficiencia, el transporte, las personas y la seguridad. Algunas que son es que mejora la calidad de vida de los habitantes, porque si las personas viven más cómodas, pues usted se va a sentir mucho mejor viviendo en esa ciudad. Si cuidamos el medio ambiente utilizando energías renovables, vamos a respirar un aire más limpio. Y tener un aire más limpio, les pongo un ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, montar bicicleta. Entonces yo salgo en la bicicleta y voy a una parte rural. Cuando voy allí, siento que el oxígeno es muy diferente. ¿Por qué? Porque no hay la contaminación tan fuerte que hay por el uso de fábricas o del mismo paso de vehículos. Entonces, si pudiéramos tener ese, a pesar de seguir de todo ese tipo de trabajos que realizamos, el uso de un aire limpio, pues viviríamos mucho mejor. Hay menos contaminación, hay ahorros en las facturas energéticas. Por ejemplo, la implementación de paneles solares ayudan mucho al tema del consumo de energía, porque usted está generando electricidad en el mismo sitio donde la está consumiendo. Entonces, no va a ser tan costoso el paso de eso. El tema de la huella de carbono, volvemos a eso. Y algo más interesante, el desarrollo económico. Muchachos, ustedes son el futuro y algo muy importante es que ustedes se preparen para lo que viene. Entonces, vuelvo, insisto, varias de todos estos temas están en mucho desarrollo. Si ustedes desde ahora que están en el colegio y van viendo diferentes opciones, ustedes pueden perfilarse para ser los futuros ingenieros que den soluciones eficientes para cuidar nuestro planeta. Aquí hay otro tema bien interesante de las ciudades que la llaman Circular City o ciudad circular. ¿Cómo así? ¿Qué es el tema circular? Hay algo muy interesante, que es que hay un modelo virtuoso de economía circular. ¿Cuál es el objetivo? Es hacer que las zonas urbanas sean aún más sostenibles. Lo aplican en administraciones municipales y a los diseñadores y fabricantes de productos. ¿Cuál es la idea? Siempre reciclar y reutilizar. Si nosotros vamos al origen de las tecnologías, antiguamente habían neveras, es más, aún las vemos. Hay unas neveras que creó una compañía que se llamaba General Electric, que son tan finas que aún funcionan. Pero resulta que son unas neveras que consumen ya muchísimo energía para lo que actualmente es. Entonces, ¿cuál es la idea? Normalmente la idea de las cosas es que se van a reutilizar. Por ejemplo, el uso de reciclar, muchachos. Si uno recicla, hay elementos que se pueden utilizar. Evitar el uso de consumo de plástico. Por ejemplo, hay muchos materiales. Miren que actualmente hay políticas gubernamentales donde se está cancelando o se está eliminando el consumo de plásticos de un solo uso, el uso de las bolsas, ¿sí? Tenemos que ser más conscientes de llevar con nosotros, si vamos a hacer un mercado, llevar algo en que cargar las cosas. Y cada vez vamos mejorando en ese tipo de cosas. Por eso el uso de energías renovables. ¿Sí? Mirando la imagen, si ustedes ven, aquí dicen recuperar. Recuperar es hacer, utilizar la basura. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí hay algo que dice rediseñar el sistema. Hay que volverlo a pensar, porque el sistema, normalmente el sistema de energía o sistema energético que manejamos
va en una sola dirección. Es decir, solamente se lleva la energía, pero no se está utilizando adecuadamente. Muchas veces hay energía que se pierde en nuestras empresas. Entonces hay que verificar qué se puede hacer. Aquí hay muchas ideas y muchas cosas que se pueden realizar. ¿Qué otra cosa? Algo aquí que menciona en esta imagen nos dice reducir. ¿Qué es reducir? Dice hacer mejor con menos. Nosotros podemos hacer muchas cosas con menos insumos. ¿Cómo así? Si nosotros pensamos que hay cositas que podemos reutilizar, pues vamos a mejorar, vamos a cuidar el planeta. Básicamente, muchas de las ciudades inteligentes buscan este principio, hacer que todo sea reutilizable. Por ejemplo, hay agua que muchas veces, el agua de la lavadora, el agua del primer uso, muchas veces se bota. Y sí se hizo un jugado de ella, pero esa agua se puede utilizar no para el consumo, porque ya no es apta, pero sí para el lavado, digamos, del patio, de algunas partes. Eso es lo que busca. Sino que, claro, por ejemplo, si lo vamos a utilizar, entonces es incómodo. Yo cojo la lavadora y tengo que drenar el agua, echarla en un balde y ya con ese balde puedo utilizar. Pero entonces hay soluciones donde se reutiliza esta agua, que no sea de esa manera, sino que se almacena en un tanque, usted ya después utiliza ese tanque, va y toma el agua o la lleva a través de una tubería y la reutiliza para hacer el lavado. Algunas ciudades usan aguas que son de primer uso para algo que se utiliza para limpiar algunas partes. ¿Por qué no usar esa agua para limpiar un parque, por decirlo de alguna manera? Entonces, es la idea. ¿Qué más les cuento así? Hay que trabajar para prolongar máximo la vida útil de las cosas que se realizan, es decir, utilizarlas hasta lo máximo. Muchas veces, por ejemplo, las baterías o las baterías que se utilizan de un solo uso, pues se utilizan hasta que, debería uno utilizarlas hasta que se terminen, ¿sí? No cambiarlas, por ejemplo, por simplemente el hecho de que, vamos a cambiarla, no, utilizarla hasta el final, ¿sí? Porque normalmente hay elementos que contaminan. La idea es no desperdiciar recursos, porque recordemos que nuestro planeta es finito, y reutilizar en la medida de lo posible las cosas, con el objetivo de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que busca buscar mejorar nuestro clima, proteger la biodiversidad, y hay que pensar no solo en nosotros, muchachos, no hay que pensar en el ahora nomás, hay que pensar en el futuro. ¿Qué va a continuar? Por ejemplo, uno va, se podría decir, nosotros los que tenemos un poquito más años, pues vamos envejeciendo, pero ¿qué les estamos dejando a ustedes? Entonces ustedes también deben pensar en eso. ¿Qué les van a dejar a sus hijos o a las personas que vienen, a los más jóvenes? Hay que pensar siempre en el prójimo, en los demás, cuidando nuestro planeta. Bueno, aquí hay algo bien interesante que hablamos de, se habla que hay ciudades digitales y ciudad inteligente. Esto tiene que ver, sí, en realidad. Se puede decir que la diferencia es esta. Una ciudad digital está siempre conectada al Internet y está dotada de plataformas tecnológicas para la gestión de la información y las comunicaciones, para que los objetos se comuniquen a través del Internet, ¿sí? Pero entonces ya cuando se habla de lo que es una ciudad inteligente, ya es un poco más complejo, porque nosotros podemos llegar a tener algo digital. Es más, la gran mayoría de hogares en este momento ya cuentan con Internet. Nosotros en el celular, en nuestros bolsillos, tenemos un computador que nos ayuda y podemos conectarnos a Internet y hacer muchas cosas. Pero cuando ya se habla de Smart City, ya es más complejo. ¿Por qué? Porque usa esas infraestructuras para poder gestionar el control del tráfico, por decir un ejemplo, o para controlar el parqueadero de manera adecuada en la ciudad, el alumbrado, muchas otras cosas. Entonces, sí, ya vamos con un pasito adelante, que es que tenemos conectividad por lo general. Muchas de nuestras ciudades ya hay cantidad de conexión a Internet y se ha popularizado mucho en los últimos años. La idea es empezar a pensar cómo podemos utilizar ese Internet para otro tipo de cosas, no solamente para chatear, no solamente para usar redes sociales, sino para utilizarlo en mejorar eficientemente nuestra vida. Y finalmente, tengo unas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Aquí hay algo bien interesante. Como les mencionaba, esta imagen muestra bastante chévere lo que es una ciudad inteligente, donde tenemos casas inteligentes, edificios inteligentes, una sociedad inteligente porque está conectada entre sí, un manejo de residuos o de basura adecuado,
un cuidado. Miren que actualmente muchas veces ya se empieza a ver que es posible pedir citas a través de simplemente un WhatsApp, ¿sí? Comúnmente. Eso tiene que ir mejorando. Hay educación. Miren que, por ejemplo, en este caso, estamos dando una charla virtual. Hace años esto era imposible, teníamos que reunirlos a todos en un auditorio para que recibieran la charla. Entonces, es aprovechar esto. O, por ejemplo, hay mucha información que nosotros encontramos en la red. Y vuelvo y los invito, muchachos. Hay veces, ustedes como estudiantes mencionan que no, que es que el profesor no me dice, que el profesor no me explica todo. Eso es real, muchachos. Uno quisiera poderles explicar todo lo que puede saber en un momentico, pero la única forma que uno muchas veces aprende es por su propia voluntad. Los invito a que consulten sobre estas temáticas y verifiquen que hay muchas cosas que son nuevas y que aparentemente son difíciles, pero cuando ustedes empiezan a ver la cantidad de información, las logran hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes en un contexto académico como es la Feria de la Ciencia, van a poder verificar algo, el impacto positivo que tienen estas ciudades en nuestra sociedad. Imagínense que Cartago, que es un pueblo pequeño, lográramos formar en ustedes, que son jóvenes muy inteligentes, personas que piensen y que logren desarrollar amplias tecnologías. Imagínense que Cartago estuviera utilizando la gran mayoría de la electricidad a través del sol, ¿sí? Pareciera que, ay, eso es imposible, pero ya se empiezan a utilizar paneles solares para recibir energía. Entonces, muchachos, el futuro está en ustedes. Háganlo. Y muchas veces, otra cosa, para que una ciudad sea inteligente, esta debe ser digital. Ustedes saben de tecnología y conocen y han utilizado lo que es la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las utilizan. Entonces, siempre ese manejo de información que existe actualmente está en ustedes utilizarlo, muchachos. Utilícenlo para bien, utilicen los servicios que hay y siempre piensen en mejorar lo que existe, porque ustedes son muy capaces, muchachos. Los invito a esto. Y básicamente esto pues era la presentación. Eh, Espero que haya más o menos aclarado lo que es una ciudad inteligente y bueno, creo que hasta ahí va. Profe, muchísimas gracias. No sé si Bueno, algún estudiante tenga una pregunta de pronto que nos quiera dejar en el chat o si quiere abrir el micrófono. Bueno, entonces agradecerle al profesor Andrés por esta capacitación. Pareció que